se haya tomado la decisión de hacer este foro de análisis de las reformas que se están impulsando y que esperemos que se aprueben próximamente, ojalá la semana que entra, en el Congreso de la Ciudad de México, y que haya una composición diversa y plural, porque tradicionalmente cuando se habla de cuidados se considera que ese es un asunto de las mujeres, bueno, de las mujeres, de las jóvenes y de las niñas, y que no les competen al resto de los integrantes, las integrantes de las familias. Y me parece que hoy tenemos una oportunidad extraordinaria para hacer una reflexión sobre cómo se han desarrollado los cuidados, la importancia de los cuidados y quién cuida. Hay que decir que quienes estamos hoy aquí, no hablo solo del auditorio, ni de nuestra ciudad, ni de nuestro país, sino de nuestra casa común que es el planeta, no estaríamos si no hubiera habido desde los albores de la humanidad quien cuidara. Eso es lo que ha permitido que estemos aquí presentes. De otra manera sería imposible. Y sin embargo, aunque como ustedes escucharon a la directora de la facultad cuando dijo que los cuidados sostienen la vida, esta es una frase tan poderosa y tan fuerte que tenemos que revisarla, pero además tenemos que repetirla, porque todavía no se comprende plenamente que los trabajos de cuidados sostienen la vida. Sin ese trabajo de cuidados no estaríamos aquí, lo decía yo, y hay que subrayarlo con toda claridad. Pero no solamente eso, sino que los cuidados, porque ha habido una división sexual del trabajo, así le llamamos, a lo largo de la historia de la humanidad, se ha considerado a lo largo de milenios que el ámbito privado es el espacio de las mujeres y el ámbito público el espacio de los hombres. Y se ha valorizado lo que se hace en el ámbito público, el espacio de poder, y en el caso de del ámbito privado se considera que lo que ahí se realiza no tenía valor. Y sin embargo, como decíamos al principio, los cuidados sostienen la vida. No podríamos estar aquí sin esos cuidados. Hoy mismo ustedes, nosotras, nosotros, no podríamos estar aquí presentes si no hubiera habido cuidados constantes y cotidianos. Necesitamos entonces valorizar, visibilizar, destacar la importancia de los cuidados. No solo sirven para la reproducción, el sostenimiento de la vida, sino también para la reproducción cotidiana de la fuerza de trabajo. Y algo que sucedió más o menos recientemente, hace unos cuantos años, tal vez nos dio la oportunidad de poner en el centro la importancia de los cuidados, y fue la pandemia. La pandemia fue un momento durísimo, brutal para la humanidad. Prácticamente se paralizó el planeta. Quebraron negocios, se cerraron empresas, casi todo se paralizó. ¿Qué fue lo que no se detuvo? Los cuidados no se detuvieron. Sin esos cuidados que se hicieron y que estuvieron presentes en todos nuestros hogares, la vida no hubiera avanzado. Y por eso nos permite visibilizar la importancia de los cuidados, pero hasta hace todavía muy poco, a la hora en que se hacía una encuesta, llegaban a hacer la encuesta a un domicilio y preguntaban a las mujeres que estaban ahí presentes en qué trabajaban. Y la mayor parte de las veces las mujeres amas de casa decían en nada. Y sin embargo, su tarea es un trabajo. Ha sido un reto del movimiento feminista, y yo quiero destacar la importancia de las organizaciones de mujeres a lo largo del planeta, la que impulsó desde la sociedad civil, que hace 30 años, casi un poco más, 31 años, en 1995, en Beijing, China, en la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, ese gran movimiento de mujeres llevara a los gobiernos a que se plantearan que tenía que reconocerse que los cuidados son un trabajo y que forman parte de la economía
y que son fundamentales para las sociedades. Fue una mexicana quien impulsó, Clara Husserman, es importante rescatar su nombre, la que impulsó en Beijing que se estableciera un compromiso de que se contabilizaría el valor del trabajo de cuidados. Se adoptó esa decisión, aunque todavía de manera un poco temerosa y tibia, y se dijo que se debería intentar contabilizar en las cuentas satélite nacionales el valor del trabajo de cuidados y las tareas domésticas. Pero eso fue un inicio esencial, porque a partir de entonces los gobiernos, en el caso de México así sucedió en nuestro país, los países empezaron a contabilizar no solamente cuántas horas se dedican a las tareas domésticas, sino el valor de esos cuidados. Y ya hoy el INEGI los ha contabilizado y señala que en México equivalen al 26% del Producto Interno Bruto. Pero esa ha sido una batalla constante a lo largo de años, porque tradicionalmente los cuidados no se decía que fueran un trabajo, se creía que se hacían mágicamente. ¿Quién cuida? Pues no parecía un asunto relevante, no se consideraba que eso tuviera una importancia económica ni que sirviera para la vida. Ha sido el movimiento de mujeres el que ha impulsado esto. En el caso de nuestro país, no solamente hemos intentado que esté en las cuentas nacionales contabilizado, que se visibilice, sino que además se reconozca que esta tarea, este trabajo que ha recaído sobre todo en las mujeres, tendría que compartirse. En la iniciativa de ley que está en el Congreso de la Ciudad de México, hay un antecedente previo que resulta relevante señalar. México, la Ciudad de México, tiene a partir de 2017 su primer constitución. Antes no había constitución en la Ciudad de México, no se llamaba Ciudad de México, era el Distrito Federal, durante un tiempo largo, el siglo pasado, incluso no se elegían a los gobernantes de la Ciudad de México, sino que el presidente designaba a lo que llamaba el regente de la Ciudad de México. Y distintas reformas democráticas fueron construyendo la fuerza política para que se democratizara la ciudad. Se eligieran a los gobernantes en lo que se llamaban las delegaciones, ahora alcaldías, al jefe o jefa de gobierno, y al mismo tiempo se planteó que se requería una constitución en la Ciudad de México. El lema de la Ciudad de México era que era la ciudad de los derechos, el espacio de los derechos. Y efectivamente, ha sido la Ciudad de México el espacio más avanzado en materia de derechos en nuestro país, en donde primero fueron reconocidos los derechos de la comunidad LGBT, fue en la Ciudad de México, donde primero se reconocieron los derechos de las mujeres a interrumpir su embarazo, fue en la Ciudad de México, es decir, es la ciudad de los derechos, pero faltaba avanzar. Y a la hora de decidir que había que tener una constitución, el debate entre las organizaciones de mujeres, el movimiento feminista fue, tiene que incluir entre sus derechos la Constitución de la Ciudad de México, los derechos a los cuidados. Y entonces en los artículos 9 y 10 se estableció que la Ciudad de México debía tener un sistema de cuidados que garantizara los cuidados. Y por primera vez en el país, una constitución además mencionó los cuidados como un trabajo. El reconocimiento de que es un trabajo resulta fundamental, porque si esta es la ciudad de los derechos y hablamos de cuidados, una de las preguntas que nos ha surgido es, ¿quién cuida en la Ciudad de México? ¿Quién cuida? Hicimos, estando yo en la Secretaría del Trabajo de la Ciudad de México, un estudio con un grupo de académicas muy relevante, hicieron un análisis sobre quién cuida en la Ciudad de México. Escogieron algunas zonas como Iztapalapa, que es además la alcaldía con más jefas de familia. Y cuando digo con más jefas de familia, lo que quiero decir es que la mayor parte son mujeres que sostienen a su hogar ellas solas, no hay otro
participante de las familias que participe. Y entonces ellas tienen que salir a un trabajo asalariado. Y entonces, ¿quién cuida? ¿Quién cuida ahí? Y lo que encontramos es que siendo la Ciudad de México el espacio donde hay más servicios, más atención, más apoyo, más recursos, los niños y niñas de 0 a 5 años solamente tenían espacio en estancias infantiles y en guarderías para el 51%. ¿Y el resto? ¿Quién los cuida? ¿Quién los cuidaba en esos momentos? Bueno, pues seguramente lo que llamamos las redes de apoyo comunitario, las vecinas, las amistades, la abuela, la tía, la hermana, o en muchos casos, eran notas de prensa y se perseguía a algunas madres de familia, se decía, es que dejó al niño encerrado, es que dejó a la niña encerrada. Y entonces dijimos, ¿dónde estaba cuidándolo? ¿Dónde estaba la estancia infantil? ¿Dónde estaba la guardería? Para que ella pudiera cuidar a sus hijos. No existía. A partir de eso, la visibilización de que se requería un sistema de cuidados puso en el centro que tenía que ser no solo una declaración, que teníamos que pasar de la Constitución a las acciones específicas concretas en políticas públicas y en presupuestos. Esto es lo que a lo largo de varios años, imagínense, la Constitución de la Ciudad de México se dio a conocer, se aprobó, se votó en 2017 y estamos en 2026, casi 10 años después. Y por fin, 9 años después, casi 10, ya hay un dictamen en comisiones en el Congreso de la Ciudad de México en el que se plantea avanzar en una legislación que ponga en el centro el derecho a los cuidados. ¿Qué podríamos decir sobre los cuidados? Bueno, podemos decir que son un bien público, que deben ser concebidos como un bien público, no como un asunto privado particular de cada persona cuidadora y de cada familia, sino un bien público que requiere políticas públicas, porque de otra manera, lo que ha significado la responsabilidad de cuidados sobre los hombros y la vida de las mujeres ha significado que ellas se limiten en el acceso a espacios educativos, en la posibilidad de tener trabajo remunerado con todas las prestaciones y a su desarrollo personal. Hay una economista extraordinaria, María Ángeles Durán, española, que tiene una frase que a mí me parece muy clara sobre lo que hacemos las mujeres cuando cuidamos y no se reconoce con políticas públicas, con decisiones, con legislación. Ella ha dicho, las mujeres somos el proletariado de la humanidad. Es decir, hay una explotación de nuestro trabajo y está mal reconocida y mal valorada. Por eso lo que requerimos es que se reconozca que es un trabajo, la importancia de ese trabajo, y lo que se requiere también es que se descargue de esa responsabilidad casi exclusiva a las mujeres y a muchas niñas que también cuidan y que se comparta. El movimiento feminista lo que ha planteado es que es necesario impulsar lo que se llama las R's, reconocer el valor de los cuidados, reducir el tiempo que las mujeres dedican a los cuidados y también repartir. ¿Y por qué reducirlo? Porque las mujeres compartimos, independientemente de la clase social, aunque claro que si se tienen menos recursos es más pesado, una pobreza de tiempo propio. Pensemos en las madres, las mamás de quienes están aquí, en ustedes mismas y en ustedes mismos cuando participan en los cuidados. ¿Cuántas horas se dedican a los cuidados? Y esa pobreza de tiempo propio, esa dedicación a los cuidados, impacta en el desarrollo, en la incorporación, en la participación a la vida de las mujeres en distintas actividades. Incluso se ha medido lo que sucede con una mujer. Aquí están jóvenes que van a egresar de la Facultad de Derecho, que van a entrar a un trabajo asalariado, y el dato que existe es que el 70% de las mujeres que han tenido un trabajo asalariado y lo dejan en edad productiva, lo dejan para cuidar.
abandonan su trabajo porque van a cuidar. ¿Esto qué significa? Que la mayor parte de ellas están en un trabajo que no es formal, sin un contrato, sin prestaciones, y esto evita que tengan acceso a vivienda, a servicios de salud, a estancias infantiles, y en la edad adulta mayor a prestaciones que les garanticen una pensión. Por eso es que requerimos visibilizarlo para garantizar derechos. Y cuando hablamos de la brecha salarial entre hombres y mujeres, la justificación, entre comillas, para que las mujeres tengan un ingreso menor es que si ellas están en un trabajo asalariado, no se les dan las condiciones de ascenso o de remuneración que merecen y que es su derecho, porque se dice van a regresar a cuidar, seguramente se van a embarazar